Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Deuteronomio, el capítulo 32, y nuestro tema de hoy, aprender a escuchar. Muchas veces los seres humanos, aunque tengamos dos oídos, no escuchamos. Tal vez entran las palabras a nuestros oídos, pero no entendemos ni discernimos lo que alguien más nos está diciendo, porque nuestro cerebro está ocupado en otras cosas. Tal vez escuchamos las palabras, pero estamos pensando en cualquier otra situación y no permite entonces prestar atención a eso que escuchamos. Hoy Dios quiere enseñarnos la importancia de aprender a escuchar. Veamos qué nos dice el versículo 1. Cielos, presten atención que voy a hablar, que la tierra escuche las palabras de mi boca. Dios nos dice en esta mañana, dice, presten atención porque voy a hablar. Eso era lo que Moisés le estaba transmitiendo al pueblo. Dice, presten atención porque voy a hablar. ¿Y qué iba a hablar? Iba a hablar el mensaje transmitido de parte de Dios. Entonces dice, no solamente escuchen, no solamente presten sus oídos para escuchar, sino presten atención. Pero hay algo importante y es que debemos pensar a qué cosas nosotros le prestamos atención. Muchas veces dejamos a un lado las cosas realmente importantes. Muchas veces dejamos a un lado la presencia de Dios y escuchamos chismes, escuchamos murmuración. Veamos qué nos dice ahí sin apartarnos Génesis 3, versículos del 4 al 6. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor. Serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo para la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. Aquí vemos entonces que Eva, por el contrario, escuchó y escuchó muy bien, pero lastimosamente escuchó a quien no tenía que hacerlo. Escuchó a alguien que simplemente estaba ahí para hacerle daño. Muchas veces nosotros también prestamos atención o prestamos oído a personas que simplemente lo único que quieren hacer es desanimarnos, lo único que quieren hacer es lastimarnos y dicen palabras llevadas por diferentes situaciones. En ocasiones hay personas que están heridas, hay personas que están lastimadas o que tal vez están con mucha rabia o con mucha ira y dicen cosas que dañan, lanzan esos cuchillos que dañan y nosotros a eso sí le prestamos atención y nos quedamos pensando y nos quedamos llorando en eso que esa persona me dijo. Dios dice entonces, presta atención, pero no a cualquier cosa. No a aquellas palabras necias, no escuchemos aquellas palabras insensatas, no escuchemos a aquella persona que se encuentra enojada, no escuchemos a aquella persona que se encuentra tal vez lastimada, porque sus palabras muy seguramente van a ser palabras que no traen bendición, sino por el contrario, traerán daño hacia nuestra vida. Tal vez bajarán nuestros ánimos o nos harán sentir culpables. Hoy Dios nos dice, no escuchemos cualquier cosa, sino que aprendamos a escuchar cosas que de verdad valgan la pena. Veamos ahí en Éxodo 32, el versículo 3. Porque proclamaré el nombre del Señor, conozcan la grandeza de nuestro Dios. Y el versículo 4, Él es la roca, sus obras son perfectas, y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza, y no actúa con maldad. Dios nos dice entonces, ¿qué debemos escuchar? Debemos escuchar en primer lugar acerca de su grandeza y de su poder. Mire que Moisés le decía al pueblo, escúchenme y pongan atención. Escuchen acerca de la grandeza de Dios, escuchen acerca de lo que Él ha hecho. Nosotros también debemos escuchar esas grandezas del Dios Todopoderoso, todo lo que Dios ha hecho. Cada vez que tal vez nos sintamos desanimados, cada vez que tal vez nos sintamos tristes, que sintamos que ya no podemos más, escuchemos esa grandeza de Dios a través de su palabra, a través de alguna prédica, tal vez a través de alguna alabanza. Escuchar la grandeza de Dios nos hace sentir también grandes porque sabemos que Él ha compartido esa grandeza a nosotros, que su gracia está siempre con nosotros y nos hace ver cada vez más importantes. Veamos que nos dice versículos 5 y 6. Él no es corrupto, pero sus hijos han actuado corruptamente con él. Ellos son una generación perversa y mala.
¿Así le pagas al Señor, pueblo vil y tonto? ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador? ¿Acaso no fue Él quien te hizo y te creó? Nos dice entonces, escuchemos, dice a quién, a Dios, porque Dios no es corrupto, Dios es fiel, Dios es maravilloso, todo lo que Él nos dice es para nuestro propio bienestar. En cambio, dice, los hijos no, en cambio las personas no, se han tal vez desviado del camino y hemos actuado de manera incorrecta con Él. Entonces dice, ¿por qué pagarle así? ¿Por qué le pagamos así a Dios? A veces nosotros no escuchamos su verdad, no escuchamos su palabra. Por el contrario, como decimos, escuchamos a quien no tiene que ser y terminamos pagándole mal a Él. Prestamos nuestros oídos a alguien que está tal vez actuando de manera incorrecta y nos dejamos llevar por esa persona y terminamos pagándole a Dios, rehusando escucharlo, rehusando a obedecerle, rehusando a servirle. Dios nos dice en esta mañana, ten cuidado a quien escuchas. Has escuchado de las grandezas de Dios, sabes de lo que es capaz Dios. Por lo tanto, entonces, dice, ¿cómo le vamos a pagar de una manera incorrecta si Él ha sido fiel con nosotros en todo momento? El versículo 7. Recuérdate los viejos tiempos, piensa en los años de las generaciones pasadas. Pregúntale a tu papá y él te dirá, pregúntale a tus ancianos y ellos te contarán el pasado. Si vamos a escuchar a alguien, debemos escuchar a alguien sabio, a alguien que de verdad sepa las cosas, a alguien que esté capaz de ayudarnos y no de hundirnos. Dice, pregúntale a quién, a tu papá. Pregúntales a esos ancianos, aquellos que de verdad han vivido y han disfrutado de la presencia de Dios. No le preguntes a cualquier insensato, no le preguntes al más desanimado, no le preguntes al que siempre está por debajeándose. Pregúntale al más sabio, habla con el más sabio. Mire que Dios dice eso, el hablar con esa persona sabia dice, ¿para qué? Para que recuerdes y conozcas esas grandezas de Dios, para que sepas lo que Dios ha hecho. Porque así como lo hizo con ese padre, así como Dios actuó con esos ancianos, de la misma forma puede actuar con nosotros si nosotros se lo permitimos. Pero entonces nos dice, ¿qué estamos escuchando? ¿De verdad estamos escuchando esa palabra fiel de parte de Dios? ¿De verdad estamos escuchando a ese anciano, a esa persona sabia de la congregación? ¿De verdad estamos escuchando a ese hermano que está sujeto a la voluntad de Dios? ¿O simplemente estamos escuchando personas necias, personas que están así como aquella serpiente, rodeándonos y mirándonos en qué momento hacernos caer? Personas que tal vez llevadas por el daño en su corazón, personas que tal vez llevadas por la amargura de su corazón, tratan simplemente de vernos de la misma manera y nos hacen hacer las cosas de la forma equivocada. Debemos saber y entender que Dios siempre está dispuesto a protegernos. Veamos en el versículo 10. Él encontró en una tierra desértica, en una tierra azotada por el viento. Él lo rodeó y lo cuidó, y lo protegió como a la niña de sus ojos. Dios dice que protegió a su pueblo como a la niña de sus ojos, y a nosotros somos parte de ese pueblo. Él nos cuida, Él nos ama y nos cuida con todo su amor, pero nosotros, como decía, somos incorrectos y nos comportamos de la forma equivocada con Él. Le pagamos de la manera